5 de octubre, San Plácido, abad benedictino y compañeros mártires, 541. En los padres de Plácido, la nobleza de la sangre, la piedad y la fe se hermanaban a maravilla con la más compasiva caridad para con los desgraciados, a los que miraban como a propios hijos. Su padre, el patricio Tértulo, descendía quizá de la familia de los Anicios y desempeñaba, a principios del siglo IV, el cargo de prefecto de Roma. Consta también que su madre era igualmente de noble alcurnia e ilustre prosapia. No obstante, su calidad de senador romano, en un tiempo en que el país estaba sometido al arriano Teodorico, rey de los ostrogodos, Tértulo, que frecuentaba las iglesias y monasterios católicos, quiso que su hijo Plácido fuese instruido y educado en la misma religión. En aquel entonces afluían al desierto de Subiaco, a unos 60 kilómetros de Roma, señores de la más alta situación social, ilustres guerreros, personas humildes del pueblo y bárbaros de las más apartadas comarcas, con objeto de aprender a caminar por la senda de la penitencia y de la virtud, guiados por el ilustre San Benito, patriarca de la vida monástica en las regiones de Occidente. La fama de este siervo de Dios se había esparcido por toda Italia. Ilustres personajes, ricos y piadosos, llevaban sus hijos al santo ermitaño para que los formase desde su más tierna edad, según estudiado reglamento de vida cristiana y, para algunos, de vida religiosa. Tal fue el proceder de un patricio romano, amigo de Tértulo, llamado Equicio. Había éste encomendado a los cuidados del ilustre monje a su hijo Mauro. En la escuela de San Benito. Cuando Plácido hubo cumplido los 7 años de edad, en 522, le llevó su padre a Subiaco. Postróse respetuosamente a los pies de San Benito y le suplicó que se dignase contar a aquel su hijo en el número de sus discípulos. Accedió gustoso el siervo de Dios a tal deseo, y el niño puso todo su empeño en seguir los actos de comunidad en la medida que sus fuerzas podían permitírselo. Causaba la admiración de los religiosos más antiguos, en particular por su fervor y obediencia. San Benito, que le apreciaba y profesaba tierno y religioso cariño, le tomó por compañero en circunstancias memorables. Salvado milagrosamente. A 50 millas al suroeste de Roma, en el macizo de montañas donde el Anio atraviesa el desfiladero profundo que separa la Sabinia del país, en otro tiempo habitado por los ecuos y hérnicos, el viajero que camina aguas arriba llega a una especie de cuenca entre dos enormes paredes roqueñas, de donde un raudal de agua fresca y cristalina se precipita de cascada en cascada hasta el lugar llamado Subiaco. Este paraje grandioso y encantador llamó ya poderosamente la atención de Nerón, el cual ordenó la construcción de diques para retener las aguas del Anio y, al pie de aquellos lagos artificiales, mandó edificar baños y una villa deliciosa que recibió por esta razón el nombre de Sublaqueum, hoy Subiaco, y de la cual todavía subsisten informes ruinas. El emperador residió en ella algunas veces. En este mismo lugar, 4 siglos más tarde, cuando la soledad y el silencio habían ya reemplazado desde hacía mucho a los desenfrenos imperiales, halló San Benito un refugio y la deseada soledad. La celda de Plácido, que a la sazón contaba 15 años de edad, estaba situada encima del lago. Cierto día que el joven había ido a sacar agua, se cayó con el peso de la herrada y la rápida corriente le alejó pronto de la orilla. Estaba San Benito en su celda y supo por revelación divina el inminente peligro en que Plácido se hallaba. Bossuet, en su panegírico de San Benito, dice a este propósito:
San Benito llama a su fiel discípulo Mauro y le manda que prontamente acuda a socorrer al niño Plácido. Dócil a la palabra de su maestro, llega Mauro al lago y, lleno de confianza en la orden recibida, camina intrépidamente por las aguas con tanta seguridad como si sobre la tierra firme caminara, y retira a Plácido del abismo que estaba a punto de tragarle. ¿Cuál fue la causa de tan estupendo milagro? ¿El poder de la obediencia o la fuerza del mandamiento? Importante cuestión para San Benito y San Mauro, dice el Papa San Gregorio, a quien debemos este relato. Pero añadamos, para decidirla, que la obediencia lleva consigo gracia para que el mandamiento surta su efecto y que el mandamiento preste eficacia a la obediencia. Siempre que caminéis sobre las olas por obediencia, hallaréis la estabilidad en medio de la inconstancia de las cosas humanas. Las olas no podrán derribaros, ni los abismos sumergiros. Permaneceréis inmutables y saldréis victoriosos de todas las mudanzas temporales. Efectivamente, sabemos por el relato de San Gregorio que el humilde San Mauro atribuyó ese portentoso milagro a su director San Benito, pero éste, a su vez, no vio en él sino un efecto de la obediencia de su discípulo. Plácido, empero, protagonista de este episodio, refirió que, estando a punto de ahogarse, el santo abad le había tenido de la mano para que no se hundiese en el agua. Su testimonio prueba, pues, que San Mauro fue el instrumento de que se sirvió San Benito para obrar el milagro. La laguna de Subiaco desapareció mucho tiempo pues los diques cedieron bajo la presión del torrente, mas en el lugar que fue testigo del prodigio existe una capilla bajo la advocación de San Plácido. El Monte Cassino. No tardó San Benito en sufrir persecución por parte de un clérigo envidioso y otras personas que, no pudiendo nada contra él, resolvieron armar acechanzas peligrosísimas para la virtud de sus jóvenes discípulos. En vista de ello y mirando ante todo por la inocencia de sus hijos espirituales, decidió el santo solitario abandonar aquellos lugares. Acompañáronle Plácido, Mauro y los demás religiosos jóvenes. Detuviéronse en un paraje completamente distinto del de Subiaco, pero donde el alma se siente dominada por la grandeza y majestad de la naturaleza. Allí, en los confines del Samnio y la Campania, en el centro de una anchurosa hondanada rodeada, en parte, por escarpadas y pintorescas alturas, se yergue una montaña aislada y abrupta, cuya extensa y redondeada cima señorea a la vez el curso del Liris, la llanura ondulada que se extiende al sur hacia las costas del Mediterráneo, y los estrechos valles que se internan por los otros tres lados en los repliegues del horizonte montañoso. Es el Monte Cassino. En el centro de aquella naturaleza majestuosa y solemne, en aquella cima predestinada, el patriarca de los monjes de Occidente fundó la capital de la orden monástica. Visita de Tértulo. El Monte Cassino, nueva morada de los monjes, pertenecía a Tértulo, padre de nuestro santo. No cupo en sí de gozo el patricio al saber que San Benito y los monjes se establecían en sus tierras. Pidió al santo patriarca, por mediación de su hijo, la autorización de hacerle una visita en la nueva fundación y, habiéndola obtenido, salió en compañía de Equicio y otros amigos. Plácido salió con San Benito y San Mauro al encuentro de los ilustres viajeros, que dieron a los cenobitas pruebas manifiestas de estima y respeto. Los distinguidos huéspedes permanecieron algunos días en su compañía y, con esta ocasión, Tértulo hizo donación al monasterio de las propiedades considerables que poseía en aquella región. Luego, a petición de su hijo, añadió cuantiosas posesiones que tenía en Sicilia, con sus fincas, dependencias y personal encargado de su cultivo y administración.
Después de haber llevado a cabo tan hermosas obras de caridad, los generosos bienhechores regresaron a Roma. Plácido, por su parte, reanudó con más ardor y entusiasmo los estudios y ejercicios de la regla. Los milagros de Capua. Habían transcurrido algunos años cuando llegó al Monte Cassino la noticia de que gente ambiciosa asolaba las posesiones que Tértulo les había legado en Sicilia y cuyas rentas empleaban los monjes benedictinos para nuevas fundaciones de monasterios y para desarrollo de la orden. Juzgó San Benito que Plácido, hijo del donante, era el más indicado para girar una visita a los colonos, por lo cual le encomendó la misión de ir a hacer respetar sus derechos. Partió el santo acompañado de 2 religiosos. Dirigióse primero a Capua, donde recibió la benévola hospitalidad del obispo San Germán. Durante este viaje, según refieren los historiadores, Dios se dignó ensalzar a su humilde siervo y manifestar su santidad por medio de portentosos milagros. El canciller de la mencionada iglesia padecía hacía mucho tiempo fuertes dolores de cabeza. Habiendo sabido que Plácido se hallaba en la ciudad, fue a verlo y se arrojó a sus pies diciendo: «Te conjuro, oh Plácido, siervo de Dios omnipotente, por el nombre reverenciado de tu piadosísimo maestro Benito, que te dignes colocar tus manos sobre mi cabeza y pedir por mí al Redentor y Salvador del mundo, pues creo firmemente que al punto recobraré la salud». Atemorizado Plácido al oír tales palabras, quiso disuadir al canciller, asegurándole que solo era un pecador que tenía necesidad de las oraciones de los demás. No obstante, el enfermo persistió en sus ruegos y, habiendo Plácido invocado el nombre de nuestro Señor, le curó de su enfermedad. La noticia de este milagro llegó a oídos de un ciego de nacimiento que pedía limosna por las calles de Capua. Suplicó que le llevasen al lado del santo, quien, al ver a este pobre hombre, vertió abundantes lágrimas y mientras invocaba el nombre del divino Salvador, trazó la señal de la cruz sobre los apagados ojos del pobre infeliz que, al punto, abrió los ojos a la luz. Por todas partes iba nuestro santo obrando estupendos milagros, pero por humildad atribuíalos todos a su santo patriarca. El religioso perfecto en Sicilia. Los 3 monjes siguieron caminando hacia el estrecho y, habiéndole atravesado, desembarcaron en Mesina. Un noble señor del lugar recibió con las mayores muestras de respeto al hijo de su antiguo amigo. Encargó a su propio hijo que juntase en Mesina a los colonos e intendentes de las posesiones de Tértulo. Por más instancias que le hizo aquel caballero para que se detuviese algunos días en su casa, no lo pudo conseguir, pues era máxima de nuestro santo que los monjes nunca debían detenerse en casas de seglares. Al día siguiente fue Plácido en busca de un lugar favorable para la construcción de un monasterio. Él mismo señaló el cerco de la capilla, mandó llamar al intendente del puesto de Mesina y le ordenó que emplease para este objeto el dinero que había recibido por la administración de los bienes de su padre. Reuniéronse numerosos obreros. Bendijo el santo los fundamentos de la iglesia que dedicó a San Juan Bautista y el resto del tiempo lo empleó en el cumplimiento de los deberes de su misión. A todos los que se habían establecido en las posesiones de Tértulo o que las trabajaban, les impuso por única obligación el proveer a las necesidades del monasterio. Mostróse Plácido en Sicilia perfecto discípulo de San Benito e implantó profundamente su espíritu y su regla en el monasterio por él fundado. Su única aspiración era el deshacimiento de los bienes terrenales y el tema habitual de meditación o predicación, el consejo del Santo Evangelio que dice: «El que no renunciare a todo lo que posee no puede ser mi discípulo». Pero no perdía ocasión de recordar a los ricos el precepto de nuestro Señor Jesucristo referente a la limosna.
el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene ninguna. Apenas contaba 20 años de edad y, no obstante su poca salud y delicada complexión, trabajaba sin descanso. Cuando el exceso de cansancio le obligaba a tomar un poco de solaz, entregábase al sueño sobre una silla muy dura y sin respaldo. Su ropa interior consistía en un cilicio. Nunca probaba el vino. Más aún, en las cuaresmas no se contentaba con los ayunos y abstinencias de la iglesia y pasaba varios días sin comer ni beber. Hombre tan áspero consigo mismo, fue siempre blando con los demás. Auxiliaba presuroso y solícito a todos los que solicitaban ayuda o cuidado, y lo hacía con tanta amabilidad y dulzura que uno no sabía qué agradecer más, si el favor prestado o la gracia encantadora con que lo prestaba. Una de las cosas que más admiraban en él era la exquisita prudencia, impropia de sus pocos años, con que regía a varones entrados en la madurez de la vida y de distintos caracteres o temperamentos, pues, según regla muy extendida y en general bien fundada, el don de gobierno se adquiere con la experiencia que da la edad y el conocimiento del corazón humano, que sólo se logra estudiando las pasiones y flaquezas del hombre. Reunión de la familia. 4 años había durado la construcción de la iglesia y del monasterio. El obispo de Mesina hizo la solemne dedicación. Numerosos jóvenes de las más ilustres familias del país, ganados por el celo y santidad de Plácido, alistáronse entre sus discípulos y se congregaron y consagraron al servicio de la Iglesia de Dios. Por entonces 2 hermanos suyos menores, Eutiquio y Victorino, que nunca le habían visto, y su hermana Flavia, hicieron el viaje desde Roma a Sicilia para visitarle y aprovecharse del ejemplo de sus eminentes virtudes. Es también probable que fueran atraídos por la fiesta de la dedicación, que en aquel tiempo era la principal solemnidad litúrgica, así como para tratar de muchos intereses materiales que su familia poseía en la isla. ¿Puede uno imaginarse el gozo que sintió el corazón del joven Plácido al abrazar y conversar con sus hermanos? Parece ser que sostuvo siempre relaciones no interrumpidas con su familia, como lo demuestra las visitas de su padre a Subiaco y al Monte Cassino. Invasión de los sarracenos. Algún tiempo después tuvo lugar una invasión de enemigos, no bien estudiada por los biógrafos posteriores a nuestro santo, pero que tiene cabida y puede situarse en la historia universal. Los berberiscos o sarracenos del norte de África mostráronse siempre astutos piratas, cualquiera que fuese el gobierno que mandaba en su país. Durante largo tiempo, los pescadores de la isla Djerba, en Túnez, ejercían igualmente tan lucrativa profesión, al igual que los rifeños de Marruecos, piratas en el siglo XIX. No es de extrañar, pues, que por los años de 540 una poderosa escuadra de aquella mala gente llevase a cabo en Sicilia una operación de este género. Sabemos, por otra parte, que precisamente en aquel entonces los sarracenos de África se hallaban en guerra con el emperador Justiniano, el cual intentaba, por tierra y por mar, restablecer su autoridad sobre las provincias que había perdido en África y en el sur de Italia. Nos han parecido necesarias estas explicaciones para entender que semejante expedición cabe dentro de lo posible cuando todas las costas del Mediterráneo dependían de gobiernos cristianos, cuando en las Galias dominaban los francos, los visigodos en España, en la mayor parte de Italia los ostrogodos y los griegos de Constantinopla en el resto de la península itálica y en el norte de África. Decíamos, pues, que por los años de 540 una importante escuadra, propiedad del moro Abdalá y dirigida por su lugarteniente Manuca, desembarcó por sorpresa en el puerto de Mesina. Los piratas se internaron luego en las tierras y se echaron sobre el monasterio durante la noche,
cuando los monjes iban a cantar maitines. El martirio. Los religiosos fueron apresados y, cargados de cadenas, presentados ante el jefe de la expedición. Plácido caminaba el primero, acompañado de sus 2 hermanos y de su hermana. Seguíanle 2 diáconos y luego 30 monjes benedictinos, en total 36 personas. Con gente tan brutal, el interrogatorio no podía durar mucho tiempo. Con todo, aprovechóse Plácido para hacer la apología de la religión cristiana, lo cual le valió a él y a todos sus compañeros una cruel flagelación. Como todas las proposiciones de apostasía fuesen contestadas con el mismo desprecio y no hubiese llegado para ellos la hora del martirio, los confesores de la fe fueron encerrados en lóbrego calabozo donde sufrieron privaciones sin cuento. Habíanse propuesto llevarlos al África, mas se lo impidió el estado borrascoso del mar. Permanecieron, pues, en la cárcel durante 8 días, sufriendo el hambre y continuos malos tratos. Otro día, colgados por los pies, fueron cruelmente azotados, encima de una hoguera que despedía humo fétido y espeso. Una vez más, la muerte respetó a los valientes atletas de Cristo. Como las amenazas, promesas y halagos resultaran inútiles para vencer su constancia y separarlos del amor de Jesucristo, fueron por 2 veces nuevamente azotados. Exánimes les dejaron en la plaza, volvieron luego a ellos y los llevaron otra vez a la cárcel. Ordenó entonces el terrible corsario que cortasen a Plácido los labios y con duro guijarro le hiciesen pedazos las mandíbulas y arrancasen la lengua hasta la misma raíz. Pero, con asombroso prodigio, el caudillo de los mártires prosiguió hablando con voz más clara y más sonora que nunca. Finalmente, después de haber pasado a la intemperie toda la noche, con pesos enormes sobre las piernas, mandó el corsario que a todos les cortasen la cabeza. Fueron conducidos a la orilla del mar, sitio señalado para la ejecución del suplicio. Luego que llegaron a él, se hincaron de rodillas y ofrecieron a Dios el sacrificio de sus vidas. El martirio de estos confesores de la fe acaeció el 5 de octubre por los años de 539 o 541. Plácido tendría entonces 25 o 26 años. Después de la partida de los bárbaros, los cristianos dieron a los mártires honrosa sepultura y, a poco, les tributaban culto religioso. Desde Sixto V, el breviario romano celebra su fiesta el 5 de octubre. Las preciosas reliquias fueron halladas en 1586 durante el pontificado de Sixto V. En la gran familia benedictina, San Plácido lleva el glorioso título de protomártir de la orden.